menos 2t menos 1 y una señal, nada más. Y la comparación. Y este es el resultado, ¿no? Porque como esta es una que es continua, hay que derivar una vez y dos veces si son puros pulsos, puros reemplacitos, se compara y ya está. Entonces, esta sí era cortísima porque solamente es, no hay que integrar nada, a no ser que sea sub 0, pero eso lo haces en un ratito, ¿no? Porque son polinomios. El coeficiente mismo era muy rápido y como es complejo, uno solo. Bueno, yo me voy a dar el tiempo de hacer el examen con calma. Les voy a mostrar la solución y pues no nos vamos a preocupar mucho. Lo importante es que se ha hecho ya esto, que es lo que estaba preocupándome. A ver, déjenme ver una clase cualesquiera, digamos la del 1 de octubre. Esta información importante que se lo voy a copiar otra vez en nuestro tema ya. Copiamos. Entonces aquí. Este cronograma se nos tiene que ir. Y este es el que va a quedar. Muy bien, entonces el temita ya saben, transformada de Fourier. Todo se mantiene igual. Hemos dado nuestro primer parcial el pasado 7, sábado. Me voy a apresurar en la corrección. Y el segundo está programado para el 4 de enero. No está tampoco tan lejos y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, transformada de Fourier. Y espectros continuos. Vamos a explicar por qué del nombre y por qué de todo. Pero mientras tanto, ahí está ya el nombre. Perfecto. Muy bien. Entonces ya he dicho, el examen poco a poco ya les voy a ir dando todo lo que se necesite sobre el mismo. Ahora ya abandonaremos una vez nuestras series. Y vamos a hablar sobre la transformada de Fourier y los espectros continuos. Bueno, aquí yo había empezado ya con la definición y todo aquello, pero aquí voy a hacer un pequeño break y vamos a meter un pequeño detallito y vamos a hablar sobre los espectros discretos. Entonces, notita. Repaso. Sabemos que una serie compleja de Fourier de un pulso F es dada por la siguiente expresión. Primero tiene que ser una función que sea continua por tramos y periódica con periodo t, como ya sabíamos. Entonces, su representación según Fourier, su representación compleja, es una suma de la cual vamos a usar, vamos a decir, porque la vamos a evaluar desde menos infinito a infinito, lo cual a veces no funciona, ya que la función misma no está definida para cero, pero suponiendo que sí se pueda definir en la sumatoria del coeficiente C en cero, vamos a decir entonces C sub n e a la in W0. Esta es entonces la serie de Fourier de un pulso arbitrario. Y sabemos encontrar esta serie de Fourier ya sea integrando, que es el camino largo, o por diferenciación, que es el camino que es más fácil y más llevadero, donde el coeficiente complejo de Fourier de Fourier es el siguiente.
le llamamos E sub n, y está dado por 1 sobre t. Este es el periodo, ¿no? Entonces se va en mayúscula, y es la integral desde menos t medios hasta t medios de la función f por e a la menos ahora. No se van a olvidar ese detallito. Y n omega 0, 0, 0, 0, aquí está el 0, t diferencial de t. Entonces, un repasito que ustedes conocen, en su formulario está, ¿no? Que cuando tengo una serie de, tengo un pulso periódico, entonces su serie de Fourier está dada por esta fórmula, donde el coeficiente viene dada por esta otra fórmula. Perfecto. Aquí, si n fuese 0, está fabuloso porque la exponencial sería 0 y yo tendría la integral de la función diferencial de t, que también aquí se engloba el c sub 0 en este caso. En algunos casos concretos, no, porque pues sabes la fórmula a veces y de acuerdo a la función misma no se fija para 0. Por eso hago aparte el c sub 0 y aparte c sub n. Ya, pero no pasa nada. Hasta aquí sería mi repasito, que todo el mundo lo conoce. Y ahora voy a mencionar dos hechos que son, bueno, son importantes, pero no los detallé con mucho esmero en el anterior capítulo, porque en el capítulo de la serie compleja, el objetivo es la serie compleja. Pero una pequeña partecita de la serie compleja tiene que ver con espectros. Ahora bien, a eso voy a pasar, voy a nombrar que es un espectro muy rápido, porque lo que importa es entender el espectro continuo y, bueno, y luego el tema de la transformada. Entonces, se llama espectro de magnitud al gráfico de el módulo del complejo C sub n, porque el C sub n, como ustedes ya saben, es un número complejo. Entonces, este número complejo debe tener su tamaño. Cuando ese tamaño lo estudiamos versus la variable general de frecuencia, que se define omega igual a n omega 0, n omega 0, pues a eso le llamamos el espectro de magnitud. Vamos a remarcar, se llama el espectro de magnitud al gráfico, un gráfico básicamente, del módulo de este complejo versus W, que es en general la variable general de frecuencia, así se le llama. Y se llama espectro de fase, casi lo mismo, espectro de fase al gráfico del ángulo. ¿Cómo voy a representar el ángulo? Aquí creo que tengo este es el ángulo. Del ángulo del complejo de C sub n versus la variable general de frecuencia. Eso nomás es un espectro, es un gráfico. Depende del coeficiente C sub n para que yo grafique el espectro de fase y el espectro de magnitud. Bueno, un ejemplito no me cuesta nada y les voy a mostrar más cómo es esto para que tampoco nadie diga, pues, que sea algo muy difícil. No, para nada. A ver, graficar los espectros. El pulso siguiente. Es un gráfico muy simple para que ustedes vean a qué se refiere espectro y sobre todo, por eso estoy haciéndolo, sobre todo para que ustedes vean por qué es discreto. A ver, lo guardo esto, me voy al tema anterior, del voy a obtener, esto lo tomé, ¿cuál fue la última clase? Tiene que haber sido el 6 de noviembre. A ver, ¿dónde está el noviembre? Aquí está, 6 de noviembre. Bueno, aquí está todo lo que tenemos que hacer sobre
nuestros gráficos que hemos llamado nuestras series complejas. Voy a buscar una de ellas que no sea muy latosa porque no, mi interés no es hacer gráficos. Mi interés es una serie, hallar su coeficiente, discutir sobre su espectro y nada más que eso. ¿Cuál tomaré? No sé. A ver, vamos a ver. No tengo mucha lata, pues ya no sé cuál tomar. Este es el... a ver, esto de aquí. Encuentro, por aquí está uno, está un poquito largo. Quiero algo que sea más ameno. Esto tampoco, a ver, algo más. Este creo que estaría bien. Bueno, pues tomemos esto entonces. Ahí está, del siguiente pulso. Este es mi pulso. Lo voy a copiar. Recuerda que esto lo puedo hacer con cualquier pulso. Pero tampoco es tan importante el gráfico porque si alguien me diría cuándo voy a evaluar espectros, le digo, no evalúo espectros. ¿Por qué? Porque tengo cosas más importantes que evaluar. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, es mucho más importante evaluar si su desempeño cuando haya la transformada de Fourier. Por eso, o sea, hay cosas que uno tiene que avisar porque no son importantes. Bueno, pero yo quiero tampoco que se vayan sin que ni un gráfico hemos visto. No les muestro nomás, no pasa nada, tampoco es grave. Y entonces la serie compleja de Fourier de ese espectro, como yo ya lo tengo hecho, es esto. Estoy copiando en este momento. Control, copio. A ver, voy a ver si estoy en lo correcto. Fabuloso. ¿Ven? Aquí está el pulso, esta es su ecuación y he encontrado, después de una serie de trabajos, su serie compleja de Fourier. Está inclusive el coeficiente C sub 0. Ya, no me interesa nada más que esto. Copio y me voy a mi documento. Nada más. Entonces diré aquí, entramos aquí y ponemos solución. Recuerde que esta es la serie compleja de Fourier. Vamos a remarcar. Recuerde que su serie compleja de Fourier es. Entonces, para encontrar un espectro tienes que tener la serie compleja. Y yo ya la tengo porque he ido a mi clase anterior, de la cual he capturado el pulso y he visto y he copiado también su serie compleja. Y entonces ahora lo que voy a hacer es estudiar el módulo del complejo y ustedes deben observar que el módulo del complejo es una función que depende de n, porque esta fórmula que voy a pintar ahora, este es el complejo, C sub n. Y este complejo depende de n, y n no es una variable real. Ojo, cuando una variable es real, ella toma todos los valores posibles, pero n no. N es una variable discreta, por eso se llama espectro discreto. Por ejemplo, espero que sea un buen ejemplo y a lo mejor no lo sé, y si no es, pues me disculpan, ¿no? Pero, por ejemplo, estimo yo que las notas que aparecen en su Cardex, yo creo que es una función de variable discreta, porque yo pienso que las notas que yo voy leyendo o que ustedes pueden ver en su Cardex son números naturales, no continuos, ¿no? Por ejemplo, nadie creo que tenga una nota del tipo, pues no sé, a ver, 6 cuadrada de 31. Ese es un número real, porque tiene infinitos decimales, no periódicos. Casi todos, pero no me acuerdo si hay un decimal, creo que no. Si es como estoy pensando, que sus notas siempre son números enteros, son números naturales. Tal que entre uno y otro, la distancia siempre es una unidad. Pero no hay números intermedios, ¿no? O no hay números reales. Entonces, a eso me refiero con espectros discretos. Entonces, este gráfico que ahora voy a hacer va a ser una función rara porque va a ser una función que se evalúa solo para valores enteros de n.
para 1, para 2, para 3, para 4. No hay valor para 1.78 o para 5.0413, digamos. A eso me refiero con espectro discreto. Y si no me equivoco, este era el tema. A ver, voy a volver al ejercicio, no al ejercicio, no a la página anterior. Aquí, cuando estábamos en la serie compleja, creo que ese es el tema que yo le había... No le puse, qué pena, pero al describir el plan global, por algún lugar yo le llamo a esto serie compleja de Fourier discretos, y de manera que el 5 es serie, transformada de Fourier y espectros continuos. Ahí están, ya estoy cambiando la palabra continuo. Pero es esa transición, quiero que ustedes sepan, porque es importante tener esa idea para que de alguna manera uno tenga una idea completa de lo que es la transformada de Fourier luego. Bien, entonces más preámbulo. A ver, voy a empezar con el espectro. No es nada, les repito, el espectro de magnitud. Muy bien, entonces voy a hallar el espectro de magnitud y nada más, ¿no? Empecemos. Para el espectro de magnitud, ¿qué voy a hacer? Pero aquí lo he dicho ya, ¿no? Tienes que hallar el complejo C sub n y hallar su módulo. Y esa sería una función que depende de n en el fondo, aunque en este caso va a depender de la variable general de frecuencia, pero en el fondo la variable general de frecuencia depende de n. Aquí n es el que varía, porque omega 0 es una constante. Entonces, al variar n, juntamente con omega 0, la variación conjunta se llama variable general de frecuencia. No es más que eso. Bueno, manos a la obra entonces, diré aquí. En primer lugar, observemos que C sub 0 es, lo estoy leyendo, ¿no? Menos un cuarto. Como ustedes bien saben, este viene siendo el C sub 0. Luego este viene siendo el C sub n, tal como lo ven. Aquí voy a poner entonces C sub n igual, ahí está. Entonces, ahí tengo mi C sub 0 y mi C sub n. Lo que voy a hacer ahora es hallar su módulo. ¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es pues el tamaño, ¿no? Del complejo. Y es nomás lo que usted ya sabe bien. El módulo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y con raíz cuadrada. No más que eso. Entonces vengo y digo, el módulo de C sub n es, como ya sabemos, la raíz cuadrada, parte real. Esta viene siendo la parte real y esta viene siendo la parte imaginaria. Sin la unidad, aquí estoy, yo me fui arriba, perdón. Esta es la parte real, repito, y esta es la parte imaginaria sin la unidad i, ¿no? Esto ya sabes. Entonces yo diré aquí, abriré una llave para que se vea más bonito. Y dentro de la llave voy a poner la parte real al cuadrado. Más, pondré otra llave. Y ahí pongo la parte imaginaria, que es esto, sin el i. El i está yendo porque pues no lo puedo evitar, pero ahora ya lo he quitado, ahí está. Todo esto al cuadrado. Eso es todo. Claro que aquí podría yo hacer álgebra, ¿no? Elevar al cuadrado, pero yo lo voy a mantener ahí porque no me quiero meter en líos. Se puede simplificar, obviamente, pero ¿para qué me hago tanto? Hay que quede, no me hago líos. Este es el módulo de mi complejo. Este módulo es función y el comportamiento de esta función, cómo crece, cómo su comportamiento, dependiendo de n, es un gráfico que se puede ver visualmente. Ese gráfico se llama espectro de magnitud. Y eso es todo, no es más. Muy bien. Sigo ya que grafique esto, que es una variable. Ella lo va a pensar así, no sé cómo decirle que no lo haga, pero voy a intentar, le voy a decir gráfica. Cuando ella hace este gráfico que van a ver en este momento, no puede porque ella no entiende los corchetes y demás cosas, qué barbaridad. Voy a volver a hacerlo aquí, copio, y voy a quitar estos corchetes porque ya no los entiende. Espera, así, así. La llave tampoco la va a entender. Esto y esto.
Y esto y aquello. Ahora sí. Próximo gráfico es el gráfico que me salga va a ser una función que depende de n. N está variando aquí, y es una constante. Este gráfico, este es el gráfico, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? Qué curioso. No me habré entendido. A ver, ¿qué puede estar mal aquí? Pues todo perfecto, ¿no? A ver, tal vez el gráfico es más grande que esto y solo hay que mover escalita. A ver, vamos a ver. Aquí. Tal vez si empieza en -1 para fijar ideas, fijar un poco la escala, y aquí le ponemos 5, digamos, ¿qué sale? Ay, qué desastre. Bueno, pues lastimosamente no me muestra nada, no sé por qué. En teoría debía serlo, porque aquí está la función muy bien escrita. Sé que en 0 no, porque hay una discontinuidad, yo lo sé, pero no entiendo. Bueno, entonces en ese caso me obliga a hacer el método largo y tedioso que yo estaba queriendo omitir y que pues ahora no me queda otra alternativa. Ya pues, no importa. Entonces voy a decir aquí el módulo es esto y pare de contar. 1. Voy a hacer como voy a construir el gráfico literalmente, ese gráfico lo voy a hacer de esta forma. Vamos a hacernos una pequeña tabla porque es así como se grafica una función, ¿no? Esta no es una función simple de dibujar. Tiene su complicación, por supuesto. Entonces aquí vamos a poner n y aquí pondré el módulo. Control, copio y pego. N es obviamente un número que va a ser 0. Va a poder ser 1, 2, 3, 4 y yo creo que va a bastar eso. Yo no voy a poner más nada. Ahora, con 0 no puedes porque hay división por 0, pero para ese caso del n igual a 0, chequeamos o usamos esto. El módulo, como ustedes aquí han visto, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Y le puedo aplicar a esto el módulo, porque sería la parte imaginaria, sería 0. En ese caso sería la parte real este número al cuadrado, y como un número al cuadrado y en raíces valor absoluto, el módulo para un número real como este se transforma en valor absoluto. De manera que aquí aumentaré un poquito con comita. En el caso 0, el módulo para c sub 0 será un cuarto. El módulo se reduce en el caso de los números reales al valor absoluto. Está. Tengo todo lo que necesito. Entonces, qué curiosa que esta función no me ha podido dar el gráfico. No entiendo por qué sería que no. Entonces, cuando n es 0, yo quiero el módulo del c sub 0, que aquí me has dicho que es un cuarto. Lo voy a anotar en su expresión decimal, 0,25. Listo. Ahora, esta función la voy a evaluar en el caso 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y entonces empecemos. Para hacer eso, por fines computacionales voy a decir, voy a definir una función como hago con numérico, para los que pasan numérico conmigo, voy a definir una función f, la voy a grabar como f de n a esta fórmula, le voy a decir que la memorice, la voy a grabar en la memoria de esta computadora, la he definido, y voy a evaluar esta función en esos valores que me he dado. ¿Y de dónde están los valores? Pues que todo depende de n, ¿no? ¿Qué valores toma n, siendo n un número natural? Pues toma, empieza de 0, adelante, eso es lo que he hecho. Entonces, estoy yendo aquí. Bueno, también para los negativos, por supuesto, porque esto va, este n depende de los números enteros, rigurosamente, porque fíjate, n va de menos infinito a infinito. Y además, pero voy a decir que el espectro de magnitud es una función par. Por eso aquí yo solamente he puesto los positivos. En rigor yo aquí tendría que haber puesto más menos 1, más menos 2, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces basta que evalúes en 1 porque menos 1 da lo mismo. Ya, entonces voy a evaluar en 1. Esta fórmula ustedes hacen con calculadora y el valor que van a tener es el mismo que el que yo voy a dar ahora. Entonces ya me da
Esto es lo que ya no ha podido darme en su momento. Yo no entiendo por qué. Tres decimales, en 2, lo mismo. Un gráfico nomás es como les digo. No es más que eso. Tal vez, no sé. A ver, vamos a ver. En 3, lo mismo. Y bueno, lo apreté mal todo. Suprimimos. Sería el decimal. O es que es muy pequeño y yo no he visto ese tamaño. Entonces, igualmente aquí voy a cortar estos decimales que no me van a servir, porque no, ni modo que dibujemos algo tan pequeño, ¿no? A veces es así, ay, ¿qué es esto que estoy haciendo? Esta es la tecla. Es el 42, ya. La 4. Y creo que ahí lo dejamos porque esto está siendo tan pequeño que ni dibujar vamos a poder. Y calculemos esto más. Acá me crece. Bueno, esa es la función y sus particularidades. Para 5. Qué interesante. Copiamos. Repetiremos la cuenta varón 3, me está preocupando este valor. Está bien, listo. Y así puedes seguir tanto como quieras. Pero nosotros ya no queremos seguir tanto porque la idea aquí nomás es ilustrar, mostrar un poquito qué es un espectro de magnitud. Listo. Acabo de hallar el tamaño, acabo de estudiar el tamaño del complejo C sub n como una función que depende de n. Y obviamente en general de la variable general de frecuencias, por supuesto que sí, pero en general. Muy bien, he dejado algunos puntos porque, reitero, no puedo poner todos, ¿no? Cuando tú dibujas una curva, pones unos cuantos puntos, luego pones una curva y ahí está. Lo mismo que estoy haciendo. Ahí basta. Ahora voy a poner esto en un gráfico y voy a tratar de entender esto. Muy bien. Que está abriendo nuestro AutoCAD. Voy a reiterar otra vez. Tengo una serie, una función periódica. A esta expresión le llamo serie compleja de Fourier. Este es el coeficiente complejo de Fourier. Se llama espectro de magnitud. Su nombre indica magnitud al gráfico del módulo de C sub n versus W, que es la variable llamada variable general de frecuencia, que no es más que n omega 0. El espectro de fase es cómo cambia el ángulo de ese complejo, porque un complejo es el vector, ¿no? Y yo de ese vector, ¿qué quiero? En primer lugar, su tamaño, por eso espectro de magnitud. Y a medida de que n va cambiando, ese vector, C sub n, debe tener un ángulo, debe de tener un ángulo con respecto del eje horizontal. Y quiero estudiar cómo varía el ángulo, cómo varía su tamaño, siempre versus la variable general de frecuencia. Y a eso le llamo espectro y, como pueden ver, literalmente es un gráfico. Ya, estoy tratando de encontrar el espectro de esta función, que está en la serie compleja. De la serie compleja he reescrito los coeficientes C sub 0 y C sub n, encontré el tamaño de C sub n y he encontrado el módulo, así nomás como se dice en teoría de números, por fuerza bruta, ¿no? O sea, agarras, pones, no hacemos matemática fina en el sentido de que vamos a simplificar, factorizar, no, así como te salga. Esto que está ahí, parte real al cuadrado más parte imaginal al cuadrado, es un complejo. Y estoy chequeando ahora este tamaño de este complejo, cuando n vale 0, 1, 2, 3 y con los negativos también, porque después lo voy a indicar que el espectro de magnitud es una función par. Si es par, hasta que chequees con los positivos, porque con los negativos es lo mismo. Ya. Y ahora voy a dibujar ahora su espectro. Muy bien. Entonces voy a irme a simetrías. Aquí están nuestros gráficos. Después les voy a mostrar estos eran, estas creo que eran las soluciones para la fila 1 y la fila 2. Bueno, pero esa es otra historia. Después vamos a ver eso. Ahora yo quiero graficar un espectro. Aquí tengo algún espectro. No sé, tal vez no. Bueno, pero aquí hay un huequito donde podemos empezar a dibujar esto.
Muy bien. Aquí voy. Entonces, a ver, para dibujar aquí un gráfico, lo que tengo que ver es el mayor valor de mi función para que yo tenga que poner una escala. Como pueden ver, el valor más grande que estoy observando en estos valores es el 0,25, es el más grande. Entonces voy a dirigirme a él. Él va a ser el que va a marcar mi referencia. 0,25. ¿Qué es el 0,25? ¿Cómo lo voy a poner que es el 25? Haremos así, pues. Este que sea el 0,1. Copiamos. Este sería el 0,2 y este sería el 0,3. Ahí está. Una escalita, he elegido esta escala y nada más que eso. A ver, vamos a mover, está muy pegado, está muy feo, así, así, todo vamos a mover un poquito. Ahí creo que está súper bien, muy bien. Entonces empiezo. Para 0, 1, para 0, empezaré con 0, como ustedes pueden ver, debes de dibujar para 0 el tamaño del complejo C sub 0 es 0,25. Ese 0,25, ¿cómo lo voy a dibujar? Un valor. Y para ello yo tendría que tener tamaño de línea, pero es un lío poner este tamaño de línea aquí. ¿Podrás? No lo sé. A ver, buscaremos el más grande, este. Ojalá que se pueda. A ver, voy a usar un color rojo. Entonces dibujaré una línea que vaya desde este punto hasta el 0,25, que es este, la mitad, ¿no? No se nota mucho, pero ya le vamos a hacer. Ahí queda. Ah, no, no me deja, porque esto está desactivado. Qué desastre. Vámonos atrás. Entonces haremos así otra vez. Quiero línea continua. Voy a empezar desde este punto. Y me voy a ir al 0,25. Ahí, ya después voy a de alguna manera sombrear más, quiero hacer línea gruesa. Y vamos a ver después cómo lo hacemos esto. Listo, un valor. Y así nomás. Ahora no hay valores continuos. Para el siguiente, voy a poner en 1, debo poner el 0,18. Imaginemos 0,19, ya. Entonces otra vez vengo aquí con la misma idea y digo, el 0,19 se debería de dibujar así, en 1 ahora. 0,19, 0,20, ¿no? La décima 9, digamos 9 partes. Va capturando esta función, copiamos. Y aquí la voy a poner por segunda vez, donde ahora ya estoy haciendo énfasis en que la variable es n. Aquí yo puse un 1, pero no es 1 en realidad, porque eso me salió del gráfico anterior. Como esto es un gráfico que depende de la variable general de frecuencia, aquí W, ya les dije por aquí que W, aquí está, es n omega 0. Omega 0 es pi. ¿Por qué? Porque omega 0 se define como 2pi sobre el periodo. Y como esta es una función de periodo 2, entonces omega 0 sería pi. Entonces la variable general de frecuencia va en múltiplos de pi. Por eso que aquí en el gráfico esto vale pi. 2pi, 3pi, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estas líneas en rojo me están diciendo cómo crece literalmente el tamaño del complejo C sub n en función de la variable general de frecuencia. Y reitero, esto solamente es válido para valores enteros de omega 0. O sea, para pi, 2pi, no hay para un valor intermedio. Entonces este gráfico es discreto por eso.
Entre un gráfico y otro no hay nada en medio. Ya, eso nomás es. Bien, como ven, un gráfico llamado espectro no me despierta el menor interés, por eso es que a veces no le doy mucha importancia, pero sí desde el punto de vista teórico, porque el nombre de este tema se llama espectros continuos, y a eso voy a llegar en un momentito más. Bueno, el espectro notita por aquí pondré, creo que es justo necesario. Donde lo voy a decir eso, lo diré aquí. El espectro de magnitud de coma, la cual es par. Poner entre paréntesis, el espectro de magnitud es par. Bastaría que uno tenga un C sub n, un complejo que sea del tipo, digamos, A sub n más B sub n, y a eso le tomas el módulo, va a ser una función que va a ser par. Y cuando tú hables del espectro de fase, el espectro de fase va a ser una función impar. Esos detallitos hay que saberlos. Control copio. La es impar. Muy bien. Entonces ya está. Entonces con esto estoy puntualizando otra vez qué es el espectro de magnitud, qué es el espectro de fase. El espectro de magnitud es un gráfico par, el espectro de magnitud, perdón, es par, el de fase es impar. ¿Por qué? Porque la función arcotangente es impar, o la tangente es impar en el fondo. Esa es nomás la razón. Bien, ahora voy a encontrar entonces el espectro de... Aquí encontré el espectro de magnitud, ahora me voy a ir con el espectro de fase. 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 Muy bien. Perfecto. Siempre los voy a estar vigilando otra vez. A lo mejor yo me haya salido porque por el internet a veces falla un poquito, pero a ver, voy a estar revisando. Denme un minutito para revisar que nadie esté mal usando mi internet. Bueno, lo que había pasado es que la luz se ha ido, entonces se va la luz. Qué lío. Se ha de haber reiniciado el modem y entonces ahí es donde los he perdido, pero momentáneamente nomás. Vuelvo con ustedes entonces. Espectro de fase. A ver, ¿cómo voy a hablar del espectro de fase? A ver, ¿qué puedo decir aquí? Tal vez más de uno se ha olvidado algo del ángulo. Aquí aumentaré un poquito. Diré así. Cuando tú tienes un complejo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí voy a poner aquí. Recuerde. Siguiente. Cuando tú tienes un complejo que es de la forma A más BI, un complejo usual común y corriente, el módulo del complejo, como tú ya sabes, es, ya te lo he recordado además, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Este cuadrado es el que hace que la función, el módulo, sea par. Porque no importa que tengas aquí dentro, esta va a ser una función de n, al cuadrado va a valer lo mismo para n par o impar, igualmente aquí. No importa que le pongas en n,
como sea, este sería en este caso tu P sub n sin la unidad imaginaria, depende de n, pero no importa qué le des al cuadrado, todo lo que aquí te salga como módulo es una función par, por eso aquí enfatizo eso. Digo, no, ¿qué ha sido? Creo que le puse. Sí, el espectro de magnitud es este gráfico y es par. Ya, esto todo el mundo lo sabe. Lo que no saben, o tal vez no se ha dicho claramente, es esto, el ángulo. Y le voy a llamar, bueno, aquí puedo usar esta nomenclatura que puse hace un momentito. El ángulo de Z es dos cosas, dos posibilidades para su mejor comprensión. Y una matriz. Es literalmente, pues, el arco tangente. Aquí me faltó arco. En sus calculadoras, si uno quiere utilizar esto, inversa tangente, pero formalmente es arco tangente. Así, arco tan. ¿De qué? Del cociente, como este es tu complejo, este es nuestro complejo, ya sabes, este es el módulo, y el ángulo sería B sobre A. Entonces aquí voy a poner B sobre A. Esto se hace cada vez que A sea no nulo. No nulo. Si es nulo, no puedo dividir entre cero. Por esa razón, obviamente, con comita. Así se calcula el ángulo de un complejo, de un vector. Este es un vector. A en la parte del eje horizontal y B en la parte del eje vertical, y ahí está nuestro vectorcito. Su tamaño es el teorema de Pitágoras. El ángulo es trigonometría. Al ser el arco tangente entre el cateto opuesto, el cateto adyacente, B sobre A, nada más. ¿Y qué pasaría si A fuese cero? Bueno, en ese caso, si A fuese cero, nuestro vector es vertical. Y si nuestro vector es vertical, esto va a ser más o menos 90 grados. Por 90 grados en radián no hay grados aquí. Hay en la notación radián que es pi medios. Entonces va a depender de muchas cosas. Y esencialmente va a ser más pi medios si el complejo apunta hacia arriba, y va a ser menos pi medios si el complejo apunta hacia abajo. Lo importante es que si la parte real fuese cero, estaría yo hablando de un complejo puro. Este complejo puro se dibuja en el eje Y, literalmente en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba, el ángulo es 90 grados. Si es hacia abajo, es menos 90 grados. Es lo que aquí se dice. Así es como se calcula el ángulo de un complejo. Bueno, ahora esto voy a utilizar en este caso. A ver, empecemos. Nuestro complejo era este. ¿Dónde está? Aquí está. Este es mi complejo. Yo quiero su ángulo. Bueno, el ángulo va a ser el cociente entre entre B sobre A, la parte imaginaria sobre la parte real, y el arco tangente. Por eso aquí voy a decir entonces, para calcular el ángulo de nuestro complejo, ángulo de nuestro complejo es C sub n. Eso es lo mismo que hacer arco tangente, el cociente de la parte real, perdón, imaginaria, lo siento, imaginaria, es esta la imaginaria. Control copio sobre la parte real, que viene siendo esta. Eso. Se supone que este cociente lo vas a hacer cuando no haya división por cero. Cuando aquí habría división cero, cuando n sea, si n es par, entonces esto se hace cero, división por cero, un desastre. Nunca podemos dividir entre cero. O cuando n literalmente también sea cero. Entonces hay razones, hay valores para los cuales esto toma un valor y toma otro. Entonces aquí voy a decir esto sí. Control M. Y n no es un número par, ¿no? Si n no es par. Pero ¿por qué tiene que ser par? A ver, ¿cómo es que esto se podría anular? ¿Cuándo esto se anula? Cuando este paréntesis se anula. ¿Cuándo este paréntesis se anula? Si n es un número par,
menos 1 elevado a un exponente par, digamos 2, 10 o cualquier número par, esto se va a hacer 0, perdón, se va a hacer 1. Y 1 menos 1 sería 0. O sea, este cociente lo tienes que hacer siempre y cuando n no sea un número par. Porque si es un número, si es división en tercero, es un desastre. Entonces diré, si n es ya más fácil, entonces, si n es impar, solamente, muy bien. Si n es impar, es lo mismo, ¿no? Impar. ¿Y qué pasaría si fuese lo contrario? Hay que ver entonces con una función de doble entrada. Así. Como hace un momento, entonces vamos a tener que ir. Bien, será esta fórmula. Si n es impar. Y si n es par, ahorita vamos a responder la pregunta. Bueno, caramba, pues aquí. A ver, tal vez puedes. No, no puedes. Pedimos. Si n es un número impar, entonces aquí está la solución. Esta es la manera de calcular el ángulo, su número en radianes. Y si n fuese par, entonces en ese caso vamos a la fuente, al ejercicio original. Si lo necesito, a ver, a este iremos. Control copio. Ahí está nuestro complejo. Si n fuese un número par, entonces esto se anula. Y en ese caso, ¿cómo lo voy a poner? Así lo pondré. Nuestro número, si n fuese par, muy complicado me resulta explicar aquí, porque si fuese en pizarra ya habría dicho mucho, lo diría así, a ver, así voy a ir. Ya. Si n es par, el complejo C sub n se anota de esa forma. Como n es par, esto se anula y todo se hace 0. Y esto, si fuese un número par, sería menos 1 a un número par, que es 1. 1 más 3 medios va a ser 5 medios por este número complejo. Control copio. Pego 5 medios por i. Entonces este es un imaginario puro. Ahí está. Si n fuese par, mira cómo este complejo se ha transformado en esta expresión si n fuese par. ¿Qué pasaría si n fuese impar? Si n es impar, ¿qué sucedería? Entonces, en este caso, se sube n y el valor de. Entonces, reitero, n ahora va a valer un número impar. Entonces, menos 1 elevado a un exponente impar sería menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 con 2, entonces sería menos esta expresión. Copio, pego, signo menos por aquí. Y el 2 ya sé que lo voy a... No es 2, es menos. Este es menos. Y este 2 no existe porque se ha cancelado, como ustedes pueden ayudarme a revisar. Lo mismo aquí. Si n es un número impar, menos 1 elevado a un exponente impar es menos 1. Un medio menos 1 sería un medio. Todo un medio por este. Control copio. 2. La parte imaginaria y aquí el 1. Creo que he hecho bien mis cálculos. Los repasaremos. Voy a insistir. En este caso, este es nuestro complejo. Lo voy a estudiar en dos modalidades. Si n es par, porque tiene derecho, ¿no? N es un número entero y los números enteros se dividen en dos clases. O son pares o son impares. Si fuese par, si es par, facilito, se me anula y ya no hay parte real, solo hay parte imaginaria. En ese caso, esta suma se hace 5 medios por i n pi, entonces 5, 2 n pi, y ahí está, facilito. Y si n fuese par, porque sería la otra cara de la medalla, literalmente, yo tendría menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 2 con 2, menos todo esto, aquí está, menos todo eso. Y aquí, con 2 menos 1, la suma algebraica viene siendo otro un medio por i n pi medios, está un medio, está igualito. Entonces ahora sí esto me parece mucho más clarito y el ángulo lo voy a poder encontrar de mejor forma. Así entonces, si el ángulo de este complejo, si n es impar,
Entonces va a ser el cociente de esta parte real que viene ya hecho mucho más cortita en lugar de poner tan larga expresión. Ahí voy a poner la parte imaginaria sobre la parte real. Ahí está. La fórmula se ha hecho mucho más elegante, sencillísima. Porque hay que hacer el cociente, como aquí he dejado, ¿no? en el repasito, arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces eso estoy haciendo aquí. Arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Igualito. Ahora, si n fuese par, mira, el complejo es puro. Si un complejo es puro, se dibuja en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo, dependiente del valor de n. Entonces, si n es par y positivo, entonces el ángulo es 90 grados, porque está apuntando hacia arriba. Entonces aquí pondré pi medios. N es par y positivo, así. ¿Qué pasaría si no? Podría aumentar aquí una filita más. Ah, sí puedo. Insertemos una filita más. Ok. Y sería negativo si n fuese un par y negativo. Espérenme un ratito, tal vez alguien está preguntándose, pero ahí hay algo que está mal. Sí, está mal algo. Es que mira, no he terminado el reitero. Si tú dibujas este complejo, si n toma un valor positivo, imagínate, digamos, le pones 1, dibujas 5 medios 5 sobre 2 pi. Es un número positivo y apunta hacia arriba. Pero si n fuese negativo, el complejo apunta hacia abajo. Y al apuntar hacia abajo, el eje con respecto del eje, el ángulo con respecto del eje X sería negativo. Y es este el que aquí me está faltando. Ahora sí, mi ángulo está totalmente definido. Bien, bien bonito, bien hecho, ya está. Bueno, pero esta es una función. Esto tengo que calcular con calculadora, con la computadora. ¿Para qué valores? Solo para valores impares. Ya que para los pares, ya sean positivos o negativos, ya sé qué valor es exacto. Y después haces el gráfico como hacia arriba y esto es todo. Uy, el tiempo se me está yendo, qué desastre. Bueno, no importa, pues hay que nomás seguir aquí y voy a completar hoy en la noche, si no me alcanza el tiempo, les voy a mandar ya un PDF y voy a aumentar todo lo que aquí no esté pudiendo poner. Aquí voy poniendo, ahora bien, la función es impar, lo hemos dicho por aquí. La magnitud, el espectro de fase es impar. Entonces, como es impar, ya sabes cómo es un gráfico impar, ¿no? El valor de f en un valor negativo es el negativo fuera y el valor de la función el positivo. Entonces aquí voy a tener que calcular esta misma tablita para los siguientes valores. En primer lugar, si es par positivo, el ángulo es pi medios. ¿Qué es pi medios? Agarro la calculadora, porque tengo que dibujar, ¿no? Y digo, a ver, pi, ¿dónde está pi? Pi dividido entre 2. Pi medios había sido 1.57, no voy a ir tan lejos, pues hay infinitos decimales, pero ahí va a quedar. Pero ahora aquí es la cosa así. Si es positivo, vas a poner esto. Control, copio, control, copio. Un valor más aquí creo que voy a tener que aumentar por fuerza. No creo, no aumenta, voy a animar que quede. Ya, entonces en los positivos, suprimir, aquí es 0. Ahí está. Entonces en los positivos pones pi medios, que es 1.7. Pero si es positivo es pi medios. Si es negativo es menos pi medios. Entonces aquí si es más 2, pi medios. Si es menos 2, un menos. En otras palabras, más menos también. Para más 2, más 1.7. Para menos 2, menos 1.7. Para más 4, 1.57. Para menos 4, menos 1.57. Eso es todo. Listo, entonces está clarísimo hasta ahí. Ahora lo único que me falta es chequear esta funcióncita y aquí la voy a hacer. Le voy a otra vez llamar f de t. Bueno, no, este es cn. Me voy a grabar esta formulita. Veamos. Y ella la va a memorizar. Y entonces voy a evaluar mi función para valores, en este caso, valores
valores. Para 1, para 3, para 5. 1, 3, 5. Pueden hacer experiencias numéricas y dices, ¿qué pasa si pongo en menos 1? Sería lo mismo que en 1, pero con signo delante, porque es impar la función. Ya. Entonces aquí está el primer valor, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Voy poniendo entonces menos 1.03, pondré qué puedo hacer. Copiamos en 1 y ya voy a arreglar ahorita el signo. Solo eran 3. Control copio. En 5 1.44. Control copio también. Me he olvidado, estoy seguro que es un... Mira, si una función es y le evalúas un valor negativo, el resultado es el negativo de la función en el valor positivo. Esto es una función impar. Cuando es impar, literalmente el signo sale. Pero cuando es par, el signo se pierde. Por eso en el caso de el espectro de magnitud, positivo o negativo, el valor es el mismo, porque no importa cuál es la magnitud en más 2 o menos 2, es lo mismo, porque es par. Pero en el caso de una función que sea el ángulo, el espectro de magnitud es impar. Entonces, quiero decir eso, que cuando tú evalúes en un valor negativo, el signo va a salir allá. Pero ahorita tú estás evaluando, fíjate, en uno positivo y me ha salido esto. En virtud de este cálculo y vía el que yo sepa que esta es una función impar, entonces mira cómo calcularía el valor en un negativo. Si yo le pondría aquí un menos, este menos saldría. Pero como te digo, así sería. Igualmente, por ser esto impar, control copio, f de 3 es este valor, f de menos 3 sería el valor negativo, el que aquí yo tengo, pero este es a su vez negativo. Entonces, un signo delante de todo esto sería pues, el positivo. En otras palabras, entonces, para un positivo es un negativo y para un negativo es un positivo. En otras palabras, aquí, cuando es más menos, aquí yo tengo que poner menos más. Y como esto es un problema matemático, hasta eso tiene. Ahí está el menos más. O sea, para más 1 voy a dibujar menos 1.003. Para menos 1 voy a dibujar más 1.03. Eso es. Y lo mismo ha de pasar en todos los otros casos. En 3 y en 5. ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer y qué es lo único que nos falta? Poner estos puntos en el plano. Y ahora yo voy a poner, mi tarea es esa. Voy a poner para cada uno de estos valores, que no es 1, es pi, 2pi, 3pi, etc. Voy poniendo estos valores. Y los gráficos que salgan como en barras, ese gráfico que luego les voy a poner más tarde, se llamaría espectro de magnitud, espectro de fase, perdón. Pero eso es todo. Pero ahorita lo que quiero, con lo que nos vamos a ir y vamos a cerrar la clase, es esta. Cuando yo tengo una serie de Fourier, todas las series de Fourier que hasta el momento hemos estudiado, todas sin excepción, cuando a todas ellas yo les asocie su serie compleja de Fourier y grafique su espectro de magnitud y su espectro de fase, ese espectro es una función discreta. Así. Son líneas nomás. Cuando pasemos a una transformada de Fourier, esta separación va a tender a cero. En consecuencia, lo que aquí es discreto, para una transformada de Fourier se ha de ser continuo. Por eso el nombre. Espectros continuos. Entonces, para eso uno hace un poquito de estos espectros, para que lo entienda bien el cambio. Antes era discreto, ahora ya es continuo. Antes era periódica, ahora es aperiódica. Eso es todo. Bueno, muchachos, jóvenes, señoritas, entonces, este gráfico se los voy a cargar más tarde. Ahora pues ya la clase ha terminado. Si no hay ninguna pregunta, lo estoy viendo el jueves. Aunque creo que hay elección el jueves, ¿no? De todas maneras, veremos si vamos a pasar clases. Yo al WhatsApp, al grupo, les voy a escribir si pasamos clases. Lo último que he sabido